de Misiones, a aquellos que están en Paraíso y en San Pedro. Amén. ¿No? Ya vamos a ir a Bolivia también. Amén. Bueno, Aleluya. vamos a ir a llevar el Evangelio. Porque parece que el Evangelio es todo lo mismo, pero ¿vio usted en Apocalipsis? En Apocalipsis hay 7 iglesias, ¿no? Y cada iglesia tenía su forma. La iglesia más madura eran 2 iglesias, la iglesia que vivían por la fe, que el Señor no le reprochó nada a esas iglesias, que fue la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Amén. Pero después estaba la iglesia de Éfeso, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Sardi y la iglesia de Laodicea. Y esas iglesias representan todas las iglesias de hoy. Veo que cada iglesia tiene su enseñanza. Pero sin embargo Dios le reprocha a cada iglesia: tengo algo contra ti, le dice el Señor. Amén. Tengo algo contra ti. Pero a la iglesia que no le dice eso, es a la iglesia de Esmirna y a la iglesia de Filadelfia no le dice tengo algo contra ti, sino que a ella le está prometida una corona de vida para reinar con Cristo. Entonces nosotros decimos que hay muchas iglesias, pero Dios dice a esas iglesias, dice, tengo algo contra ti. Pero a nosotros Dios nos da una corona, porque el motivo por el cual le da la corona, fíjese usted, vamos a leer ahí en Apocalipsis, hermano, es un segundo nada más. Amén. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia que está en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí que te he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene pocas fuerzas, ha guardado mi palabra. Porque has guardado la palabra del Señor y no has negado mi nombre, dice. ¿Vio? Él va a recibir una corona. Fíjense más abajo. He aquí que yo entrego de la sinagoga de Satanás a todos los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. He aquí que yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es decir, que hay una corona para reinar ahí. Esta iglesia y la de Esmirna son las únicas que reciben corona. Y por eso hay muchas iglesias, pero las iglesias donde la gente va, la iglesia que no tienen el Evangelio de la Gracia, la iglesia que no conoce al Cristo resucitado, la iglesia donde los hermanos tratan de ganarse su salvación, tratan de cumplir todos los mandamientos. Esas iglesias, Dios dice, pero yo tengo algo contra ti. Pero a nosotros no, porque a nosotros guardamos la palabra de su paciencia. Amén. Nosotros honramos el nombre del Señor. Amén. Entonces, no juzgamos a ninguna iglesia, simplemente decimos lo que está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios. Amén. Entonces, hay muchos tipos de iglesias en este mundo, pero no todos hablan lo mismo. Usted va a ver el mensaje de la iglesia de Pérgamo, no es lo mismo de la iglesia de Tiatira, y la iglesia de Tiatira no es lo mismo que la de Sardi, y la de Sardi no es lo mismo que la de Laodicea. ¿Vio? Son diferentes mensajes, pero hay una iglesia que tiene una comunión con el Señor y que predica la verdad. Y esa es la que el Señor le revela la gracia. Bueno, vamos a leer ahí en el capítulo 10 de Josué. Venimos leyendo, venimos estudiando esto, porque nosotros seguimos la dirección que Dios nos está dando.
Dios nos está llevando a un lugar. ¿Se acuerdan de dónde venimos nosotros para llegar a estos capítulos? Venimos de Romanos, ¿se acuerdan? De Romanos capítulo 12, 13. Donde ahí veíamos que nosotros ahora somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Y que tenemos que estar sujetos a la autoridad que Dios estableció, porque toda autoridad es puesta por Dios, dice. Y entonces vamos al Antiguo Testamento para entender. Vimos a este varón de Dios que se le apareció a Josué, ¿no? Y él dijo quién era, se reveló a él. Y entonces José se postró y lo adoró, y entonces siguió la dirección que le había dado el varón de Dios. Vamos bien por ahí, ¿no? Amén. Entonces, sin la dirección, si no seguían la dirección del varón de Dios, ellos no podían conquistar la ciudad de Jai. No, ellos no iban a poder vencer. Ahora ellos después vemos que en la dirección, cuando el varón de Dios se le aparece a él, vemos que en el capítulo, el varón de Dios se le apareció en el capítulo 5. Bueno, ahí el varón de Dios los dirigió para que destruyeran la ciudad de Jericó. Y después le guió a él en el capítulo 7, y ahí el varón de Dios sacó a luz un pecado que estaba encubierto, que es el pecado de Acán. Bueno, y después ellos, por medio de ese pecado, Dios se enojó con el pueblo de Israel, y ya Dios dijo que no lo iba a apoyar a ellos, que no iba a estar con ellos, a no ser que ellos sacaran el pecado que había en medio de ellos. Entonces ellos buscaron a aquel que había cometido el pecado y lo trajeron, y una vez que el hombre confesó el pecado, que había tomado de lo que no tenía que tomar, había robado, tomado del maldito, entonces dice Dios que lo tenían que matar y lo apedraron a él, a su esposa y a toda su familia. Eso estamos bajo la ley. Bajo la ley, eso bajo la ley era así. Pero ahora estamos bajo la gracia. Nosotros cuando un hermano cae en falta, nosotros lo tenemos que restaurar. No lo tenemos que condenar, no podemos condenar, ni apedrearlo al hermano. Tenemos que llevarlo a la comunión con el Señor. No siempre considerando a nosotros mismos, porque nosotros hoy estamos firmes, pero mañana podemos caer. Que Dios nos guarde, amén, hermano. Gloria a Dios. Entonces, después de la destrucción de Jai, y estamos, ahí vimos la destrucción de Jai, que ellos tenían que volver a la comunión con Dios, volvieron a la comunión con Dios, quitando el pecado que había en medio de ellos. Y Dios usó una estrategia, siempre ellos siguiendo la dirección, siguiendo esa dirección que era Dios mismo. ¿Quién guía su vida? El pastor no guía su vida, el que guía su vida es Dios. Porque el pastor puede estar equivocado, o puede usar artimañas, cosas así. El que guía nuestra vida es Dios por medio de su Espíritu Santo. Amén. Nunca se deje guiar por el hombre. Si bien tenemos que observar, dice, la conducta del pastor. Tenemos que observar la conducta y tenemos que observar la fe del pastor para estar sujeto al pastor en obediencia. Si el pastor no anda conforme a la palabra de Dios, hermano, usted no tiene que estar sujeto a su pastor, porque va a participar de pecado ajeno. Por eso los pastores tenemos que ser hombres, ¿no? Con una conducta que nadie tenga nada que decir de nosotros. En cuanto a la conducta, ahora si me miran, soy feo, gordo, viejo, eso está. Pero en cuanto a la conducta, eso es otra cosa, hermano. La conducta, nadie tiene que venir a decir del pastor algo que el pastor hizo, o que habló mal o que se peleó, o no sé, muchas cosas. No, eso tiene que haber una conducta ejemplar. Por eso le dice la palabra del Señor a los pastores que tienen que hacer ejemplo de la grey. Amén. Amén. Entonces nosotros somos enseñados y guiados por el Señor. ¿O usted por quién es guiado? ¿Por el pastor? No, usted es guiado por el Señor. ¿Cómo nos guía a nosotros el Señor? Por medio del Espíritu Santo, a través de la Biblia, a través de la palabra, porque la palabra es la palabra de Dios. Amén. Amén.
¿Y qué tiene que obedecer usted? Lo que usted va entendiendo. Porque Dios le hace entender la palabra, ¿entiende? Dios le hace entender. Por medio, el pastor habla la palabra, pero el que le hace entender la palabra es Dios. Y Dios sabe si usted entiende la palabra o no la entiende. Él sabe bien, porque Él escudriña los corazones. Amén. Entonces acá vemos nosotros que el pueblo de Israel, ellos siguiendo la dirección, vencieron a la ciudad de Jai, a ese pequeño montón. Dijimos que Jai era, que representa el mundo juzgado por nosotros. Israel fracasó en juzgar a ese pequeño montón. Fracasaron porque ellos pensaron que lo que hizo Acán, que lo que hizo Acán era algo pequeño. Porque todos sabían que Acán había tomado un manto babilónico y que había tomado un pedazo de oro y otras cosas que no tenía que tomar. Todos sabían, bueno, pero eso no es nada. Y nosotros tenemos que juzgar las pequeñas cosas que hay en nosotros y que esas cosas entorpecen la comunión con Dios. Nosotros tenemos que, eso es lo que significa Jai, un pequeño montón. A nosotros no nos hacen caer las grandes cosas, sino las pequeñas cosas. No, nosotros tenemos que juzgar, las pequeñas cosas tenemos que juzgar. ¿Amén? Entonces, ¿para qué tenemos que juzgar? Para que aquellas pequeñas cosas no nos impidan a nosotros seguir teniendo comunión con Dios. Muchas veces en nuestro corazón hay orgullo, ¿yo? O hay idolatría por los hijos, por el dinero, por muchas cosas. Pero si nosotros ponemos esas cosas sobre Dios, entonces eso está mal. No, tenemos que amar a nuestros hijos con todo el amor que Dios nos da, pero nunca ponerlo encima de Dios. Primero está el Señor. Amén. ¿Cuántos lo creen a eso? Amén. Y así tenemos que amar la prosperidad, ¿no? Comprarnos todo lo que necesitamos, cada día vivir mejor, si es posible. Pero no amar el dinero, porque el amor al dinero es el principio de todos los males, dice la palabra de Dios. Si el Señor le dice a usted, mira, fulano, necesito 10.000 pesos, ¿usted qué va a hacer? Se lo tiene que dar. ¿Cómo hace el Señor eso? Y no sé, a mí nunca Dios me pidió plata. A mí, porque sabe que nunca tengo. Dios me pide el corazón. A mí. Dios pide mi espíritu, mi alma, eso sí pide el Señor. Entonces, hermano, pero hay cositas pequeñas que traban nuestra comunión con Dios y nosotros tenemos que juzgarlas como grave. Esas pequeñas cosas tenemos que juzgarlas como grave. Y deshacernos de esas cosas. Por eso dice, despojaos del hombre viejo con sus hechos. Tenemos que despojarnos de esas cosas en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos que despojarnos. Y ahora, una vez que nos despojamos, volvemos a la comunión con Dios. ¿Vio? Y Dios ya se restaura la comunión y entonces seguimos avanzando. Y bueno, y seguimos avanzando en los lugares celestiales. Dios nos va llevando de la mano. Y ahora el pueblo de Israel se encontró en el capítulo 9, vamos a leer, hermano. Se encontró con la astucia de los gabaonitas. ¿Vio? Se encontró con la astucia. Los gabaonitas eran un pueblo, una nación, que estaban viviendo en la tierra que Dios le dio a los israelitas. Los cananeos ciertamente le dijeron a los israelitas, ¿y quiénes son ustedes para venir a adueñarse de la tierra? La tierra es nuestra, nosotros estuvimos primero ahí. Nuestro padre y nuestro abuelo estuvieron antes que ustedes. ¿Por qué ahora vienen a querer sacarnos la tierra? Y ellos le dijeron, el creador de la tierra, el dueño de la tierra, dijo que esto es nuestro. No importa si estaba tu abuelo, tu tío, no importa. El dueño, porque Dios es dueño de la tierra porque Él la creó. Y Él la dio a los israelitas. Entonces, la tierra era de los israelitas. ¿Entienden, hermano? Entonces ellos ahora tenían que tomar la tierra que Dios le había dado y había un pueblo que se llamaba los Gabonitas. Y estos Gabonitas, fíjense lo que pasó. En el capítulo 9 de Josué, hermanos,
Y cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los jebeos, los jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué. Todos estaban allí queriendo pelear contra Josué, contra el pueblo de Dios. Así, acá estamos hablando de que Canaán representa en tipo y en figura, en sombra, representan los lugares celestiales para nosotros. Y en los lugares celestiales son nuestros, pero el diablo estuvo antes que nosotros. Y antes que nuestro padre y nuestro abuelo y nuestro tatarabuelo, y siempre estuvo el diablo ahí. ¿No? Y bueno, pero Dios nos lo dio a nosotros eso. Dios nos lo dio a nosotros. Entonces nosotros tenemos que hacer como el pueblo de Israel, tenemos que ir ahí y pelear ¿contra quién? Contra el diablo y los demonios y los principados y potestades. Y tenemos que declararle que ese lugar es nuestro porque Dios nos dio a nosotros. Amén, gloria a Dios. Lógicamente que para eso necesitamos toda la armadura de Dios. ¿No? Toda, no una parte, no solamente el yelmo, no solamente el escudo o la coraza, necesitamos toda la armadura de Dios. Esa armadura le pertenece al cuerpo de Cristo, porque nosotros individualmente somos individuos, somos un miembro del cuerpo. Y en un miembro solo, póngale que en este es un miembro, es un dedo. En este dedo usted no va a poner el escudo, la espada, el yelmo, no va a poner todo en un miembro, y lo pone todo el cuerpo. Nos dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. ¿Dónde ven los pies de acá? No se ve. Los pies están allá abajo. Entonces somos un cuerpo. En ese cuerpo, que es la iglesia, tenemos que enfrentar a Satanás. Por eso la unidad. Tenemos que mantener la unidad de la fe, ¿no? Y en la unidad se va construyendo un cuerpo. Esta unidad se tiene que tener como base el amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros nos vamos uniendo y nos vamos amando, porque tenemos que amarnos, no solamente conocernos, tenemos que amar. A cada hermano que entra por esta puerta tenemos que amarlo, sinceramente. Eso nos lleva, el amor nos lleva a respetarlo, a honrarlo, ¿no? A no querer ocupar el lugar que él tiene. Él tiene su lugar. Entonces, el pueblo de Israel estaban en los lugares celestiales, pero así como estaban los cananeos, los fereceos, los cananeos, los jebuseos y los amorreos y otros pueblos, así también en los lugares celestiales también encontramos a los demonios y a los principados. No se haga problema, hermano. Esas son cosas materiales. Dice, más los moradores de Gabaón, cuando oyeron, ¿no?, lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia. Gabaón representa nuestra carne. Gabaón representa nuestra carne. Quiere decir que la primera lucha que nosotros tenemos es contra nuestra carne. Muchos pelean contra la carne del hermano, pero la carne del hermano no es mi pelea. Mi pelea es contra el diablo, pero primeramente es contra mi carne, mi cuerpo humano. Entonces, pero la carne es astuta. ¿Se acuerda cuando vivíamos la carne? Éramos astutos, éramos sinvergüenza, porque la carne es sinvergüenza. La carne es ventajosa, la carne. Y hay muchas cosas en la carne. Todas estas cosas están en mi carne y en su carne también. O estaban. En mi carne siguen estando. Acá está la astucia, está la doble, pero está todo muerto. Porque Cristo lo crucificó. Ya no están vivos los enemigos en la carne. Ya murieron todos porque Cristo los mató en la cruz del Calvario. ¿Cuánto lo creen? Si antes era astuto, ya no soy más astuto. Si antes era mentiroso, ladrona, todo eso ya eso se terminó. Aleluya. Porque Cristo llevó el cuerpo del pecado a la muerte. Amén. Entonces fíjese, acuérdese siempre usted que Gabaón representa la carne del hombre
del cristiano. Entonces, ¿qué hizo la carne? Fíjense lo que hizo la carne. Mas los moradores de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai y usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, tomaron sacos viejos sobre sus asnos, cueros viejos de vino rotos y remendados. La astucia debió dar. Esa astucia, ¿dónde la vemos en la Biblia? La vemos allá en Génesis, ¿se acuerdan? Que dice que la serpiente, que era astuta, dice, engañó a Eva, dice. Quiere decir que la carne está a favor de Satanás. Él es aliado del diablo, la carne. Pero cuando la carne está viva, pero ahora nosotros sabemos que nuestra carne está bajo la autoridad del Espíritu Santo. Amén. ¿No? Gloria a Dios. Ya tiene otro amo la carne, no es el diablo el amo de nuestra carne, sino que es el Espíritu Santo. Y dice que ellos se fingieron y tomaron el versículo 4 y usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Fíjese qué bien que engaña la carne, ¿no? Qué bien que engaña. Por eso, hermano, no tiene que confiar en la carne de nadie, pero sobre todo no tiene que confiar en su propia carne. Aleluya. ¿No? Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron, vio estos gabonitas, le dijeron a Josué, vio lo que andan en la carne siempre nos visitan a nosotros, ¿no? Y traen su argumento. Entonces la carne vino donde estaba Josué y le dijeron a él, a Josué, y a los israelitas, y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los israelitas, que no confiaban en la carne, respondieron a los jebeos, quizás habitáis en medio de nosotros, quizás ustedes son acá de acá nomás. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? ¿Por qué? Porque Josué sabía que no podía hacer alianza con la carne, pero la carne sabía que no podía hacer alianza, que la carne no podía hacer alianza con el espíritu, que eran enemigos declarados. Entonces usó la astucia la carne. Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué le dijo, ¿quiénes sois vosotros? ¿Y de dónde venís? Y ellos le respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana. Mentira. Por causa del nombre de Jehová tu Dios. Mentira. Porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán. A Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad vuestra manos provisión para el camino y id al encuentro de ellos y decirles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este es nuestro pan, lo tomamos caliente de nuestras casas. Mentira. Para el camino, el día que salimos a venir a vosotros, helo aquí, ahora está seco y mohoso. Todo eso es la mentira que le dijeron los gabonitas. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Mentira. Esa es la carne mintiendo. La carne es muy mentirosa. Helos aquí, ya rotos. También nuestros vestidos, nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Ellos tomaron de lo que ellos les habían dado, pero no consultaron a Dios. Ahora fíjese, la carne es mentirosa. ¿Un hijo de Dios puede ser un mentiroso? ¿Un hijo de Dios puede mentir? No es mentiroso, porque la esencia el mentiroso está relacionado con el hombre viejo.
pero la mentira está relacionada con la concupiscencia de la carne. El mentiroso fue crucificado, pero la mentira todavía nos acompaña a nosotros. Entonces, ¿podemos mentir? Sí. ¿Cuándo? Cuando estamos en la carne. Cuando estamos en la carne podemos hacer cualquier cosa. Podemos hacer, peor que un mundano, podemos manifestar una conducta peor. ¿Por qué? Porque vivimos conforme a la carne. El que guía nuestra vida no es Dios, sino que es la carne. ¿Por qué pasa eso? Porque no tenemos el conocimiento necesario para poder nosotros liberarnos de su reinado, digamos, de su dirección. Pero necesitamos que la palabra de Dios se esclarezca en nosotros, ¿no? Para que nosotros podamos salir de ese gobierno de la carne y entrar en el espíritu. Necesitamos el conocimiento. Por muchos años el diablo le dijo a los hermanos que el conocimiento era, ¿cómo era el texto más del Antiguo Pacto? Dice que, bueno, vamos a citar que el conocimiento emanece, pero el amor edifica. Entonces los hermanos desechaban el conocimiento y iban por el camino del amor, que al final no era amor, era todo hipocresía, porque no se puede amar sin conocimiento. No, primero viene el conocimiento, ese conocimiento produce amor en nosotros. ¿El conocimiento de qué? El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo produce amor en nuestros corazones, porque cuando por medio del conocimiento le conocemos más, y cada día nuestro corazón se enamora de Él más, y cada día le queremos ser fiel a Él más, porque por medio del conocimiento vemos que Él nos amó demasiado. Mucho nos amó el Señor a nosotros. Entonces, ¿puede un cristiano mentir? Sí, puede mentir. ¿Cuándo? Cuando vive conforme a la carne. ¿Puede un cristiano robar? Sí, cuando vive conforme a la carne. Por eso, y muchas cosas más puede hacer. Por eso siempre la palabra de Dios nos exhorta a nosotros a no vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Porque vivir conforme a la carne dice es muerte, pero vivir conforme al Espíritu es vida y paz. Vida y paz. ¿Entiende, hermano? Por eso todo este conocimiento que nosotros tenemos llegó a formar un carácter en nosotros. Un carácter. Porque el conocimiento y la realidad de ese conocimiento, ¿cuál es la realidad de ese conocimiento? Que nosotros el conocimiento lo llevamos a la práctica. ¿Vio? Cuando la palabra de Dios nos hace ver que nosotros tenemos que perdonar así como Cristo nos perdonó, ese es un conocimiento. Pero la realidad todavía no está acá, no puedo perdonar todavía. Pero, ¿cuándo es la realidad del conocimiento? Cuando yo lo perdoné. Ahí está la realidad de ese conocimiento en mí. Sí, hermana Norma. En Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Vio? Ahí está. No mintáis. ¿Por qué vino esa amonestación? Porque estaban mintiéndose los unos a los otros. Y en Colosenses la vida nueva y la vida antigua y la vida nueva. Y la vida nueva. ¿Vio? Por eso nosotros, ¿de quién tenemos que cuidarnos nosotros? De nosotros mismos. No tenemos que mirar la carne del hermano, tenemos que mirar nuestra propia carne. ¿Qué es lo que se está manifestando en nosotros? Por eso nosotros venimos a estos pasajes después de haber recibido el conocimiento del capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 de Romanos. Que ahora nosotros aprendimos por medio del libro romano que nosotros hemos crucificado al hombre viejo con sus hechos y que ahora presentamos nuestros cuerpos para servir a la justicia, así como presentábamos nuestros cuerpos para servir al pecado y a la iniquidad, ahora presentamos nuestros cuerpos para servir a la justicia, ¿no? Entonces, todo ese conocimiento nos va a permitir a nosotros agradar a Dios. Si nosotros agradamos a Dios, tenemos las bendiciones aseguradas en nuestra vida. Si nosotros no agradamos a Dios, entonces las bendiciones que tendrían que llegar a nuestra vida no van a llegar. Porque en la obediencia está la bendición. Dice, es mejor obedecer a Dios que hacer sacrificio. Amén.
Tenga en cuenta el versículo que citó la hermana Norma. Colosenses capítulo 3, hermana Norma, versículo 9. 9. Sí, Nico. Ahí Pablo le aconseja a Timoteo en el 4:16 de 1 de Timoteo, dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Vio? Ten cuidado de nosotros mismos, no nos cuidemos de los demás nosotros. Nuestra comunión con Dios es muy importante para la paz que necesitamos. ¿No? Nosotros queremos una vida de gozo y de paz para nosotros. Ya hemos sufrido demasiado, mucho hemos sufrido en el mundo. Y cuando estábamos sin este conocimiento también dentro de la iglesia sufrimos mucho. Nos hicieron pasar por un infierno. Ahora le tenemos que dar valor a todo este conocimiento. Y ahora mi comunión primeramente es con Dios. Como dice el apóstol Pedro, dice que primero mi comunión es con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Si no tengo esa comunión, no puedo tener una comunión con los hermanos. Porque la comunión es por medio de Dios en mí. ¿Entiende, hermano? Y nunca Dios nos va a llevar a vivir en la carne. Dios no va a llevar a vivir en la carne. Dios nos va a llevar a vivir a través de la vida de su Hijo Jesucristo. ¿Está entendiendo, hermano? Amén. Tengo 2 minutos todavía. Gracias, Jesús. Alabado sea el Señor. Fíjese lo que sigue acá diciendo, hermanos. Y entonces los hombres de Israel tomaron de las previsiones de ellos y no consultaron a Jehová. Mira, nosotros siempre tenemos que consultar a Dios. No, siempre, y más cuando no tenemos conocimiento, tenemos que consultar al Señor. Más que a los hombres. Más que a los hombres. Porque los hombres no tienen una limitación para el consejo, según el conocimiento que alcanzaron. Pero Dios es ilimitado en el consejo. Y Josué hizo paz con ellos, con la carne. Hizo alianza con la carne. Y celebró con ellos alianza, concediéndole la vida. No los mató. También le juraron los príncipes, también le juraron de la congregación. Pasados 3 días, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran los vecinos, que era todo mentira lo que le habían dicho, que venían de tierras lejanas, que tenían el pan mohoso por causa del camino y todo eso. Pasados 3 días después se hicieron alianza con ellos y oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Fíjese, hermano amado, que todo se termina sabiendo. Nada podemos esconder. Todo está desnudo ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, dice la palabra de Dios. Amén. Por eso nosotros caminamos. Dios no necesita, para juzgarnos a nosotros, Dios no necesita testigos. Porque Él es el testigo. Porque Él está dentro de nosotros. Y cada cosa que nosotros hacemos, Él sabe. Porque Él está dentro de nosotros y Él sabe, conoce. Hasta sabe con qué intención hicimos. ¿No? Sabe con qué intención. Entonces fíjese, y salieron los hijos de Israel al 3er día y llegaron a las ciudades de ellos. Y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuró contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a la congregación: nosotros le hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no le podemos tocar. Dios, no le podemos tocar, no podemos matar la carne por nosotros. Esto haremos con ellos, le dejaremos vivir, para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que le hemos hecho. Y dijeron pues de ellos los príncipes: déjenlos vivir. Y fueron constituidos como leñadores y aguadores para la congregación, concediéndole la vida, según le había prometido los príncipes. Y llamándole Josué, les habló diciendo: ¿por qué no habéis engañado diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, maldito soy. Vio que los maldijo. Es terrible, es una maldición, es terrible maldecir la carne. La carne está maldecida. Nuestra carne está maldecida. ¿No? Está maldecida por nuestro amado Señor. Por eso la carne tiene que ir a la tumba. ¿No?
Ahora fíjese qué dice. Porque Josué representa a Cristo. Ahora pues, maldito soy, y no dejará de haber entre vosotros siervos. Quiere decir que ahora la carne era siervo. ¿Y quién corte leña? Ellos iban a tener que cortar leña y saque agua para la casa de mi Dios. Es decir, para la casa de mi Dios. Ahora la carne era para proveer, ¿no?, al espíritu. ¿No? La carne tiene que proveer al espíritu. ¿De qué manera lo provee al espíritu? Con la leña y con el agua. ¿Qué representa la leña? Representa la palabra de Dios. La leña representa la palabra de Dios. Y en una forma, ¿no? Porque con la leña usted puede cocinar, puede calentarse, con la leña puede edificar una casa, con los árboles que se cortaban para leña. Hay tanta unidad, y eso habla de la palabra de Dios. Y saque el agua para la casa de mi Dios, ¿no? Sabemos que el agua representa también la palabra de Dios, que sirve para lavarnos, para purificarnos. ¿Y eso quién lo provee? La carne. La carne tiene que hacer eso, ¿no? Pero la carne sujeta al espíritu, no la carne sin la sujeción al espíritu, porque el espíritu le va a llevar a la carne a hacer lo que la carne no quiere hacer. ¿Qué quiere hacer la carne? La carne lo que menos quiere hacer es proveer la leña y el agua para la casa de Dios. La carne quiere satisfacerse a ella misma, saciarse, ¿no? Y nosotros sabemos que en Gálatas capítulo 5, del versículo 17, cuáles son, cómo se sacia la carne, por medio del adulterio, la fornicación, la mentira, el robo y hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda. Así se sacia la carne. La carne quiere que nosotros la saciemos a ella, pero nosotros no vamos a saciar la carne. No, nosotros le vamos a entregar la carne al espíritu, y el espíritu la va a llevar a la carne a proveer la leña y el agua para la casa de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Entiende, hermano? Amén. Esto es maravilloso, la comparación que hacen acá, asombra. Y entonces, y ellos respondieron a José y dijeron: ¿cómo fue dado a entender a tu siervo que Jehová tu Dios había mandado a Moisés? Ellos ya sabían lo que le esperaba, ¿no? Ya habían oído lo que Dios le había dicho a Moisés, que había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros. Por esto temimos en gran manera por nuestras vidas. A causa de vosotros hicimos esto. Ellos no lo hicieron por causa de Dios, que hicieron pacto o alianza con los israelitas. Fueron para salvar la vida. Y hoy la carne nunca quiere morir. La carne no quiere morir, hermano, la carne quiere vivir. Por eso cuando se aproxima la muerte siempre hay temor. Pero ese temor no está en nosotros, está en la carne. Y nosotros lo sentimos porque andamos en la carne. Pero si andamos en el espíritu, vamos a decir como Pablo: estar con Cristo es mucho mejor. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias. Estar con Cristo es ganancia. Ganancia, ¿vio? Por eso cuando estamos en la carne tenemos miedo de la muerte. Pero cuando estamos en Cristo, ¿qué temor vamos a tener? Si no, nosotros vamos a encontrarnos con el Señor. Y a estar en un lugar donde ya se termina el sufrimiento, el trabajo y todas esas cosas. Pero la carne no quiere morir. Y para no morir va a mentir y va a engañar y va a usar de su astucia. Ahora pues, henos aquí en tu mano. Lo que te parece bueno y recto hacer, de nosotros hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los liberó de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores. Usted tiene que destinar su carne en esta noche. Usted tiene que decir: bueno, ahora mi carne, ahora va a proveer para la casa de Dios la leña y el agua. Mi carne. No, porque la carne quiere satisfacerse. La carne quiere gozar. Pero ahora ya esa vida no la podemos nosotros vivir. Porque esa vida sabemos que lleva a la muerte. Sino que ahora nosotros lo que tenemos que saciar es el espíritu y el alma. Y el alma. Y nosotros estamos tratando de llegar al alma para poder saciarla. Y Josué lo destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová, en lugar que Jehová elige
lo que son hasta hoy. Hasta hoy la carne es un esclavo, por así decirlo, del Espíritu Santo. Pero no se olvide que la carne está maldecida, ¿no? Está maldita la carne por causa de que el pecado que cometió Adán. Amén. Por causa de que ella es enemiga de Dios. ¿No dice ahí en Gálatas capítulo 5, 21? Dice que la carne y el espíritu tienen enemistad entre uno y la otra, ¿no? Entonces, hermanos amados, acá terminamos el capítulo 9. No lo toqué más profundamente porque hay hermanos nuevos. Así por arriba, ¿no? Usted ahora tiene que ver a la carne como un gabaonita, que es mentirosa, que es engañosa, ¿no? Que va a tratar de llevarnos a un lugar donde Dios no quiere que nosotros vayamos, ¿no? Y entonces le damos gracias al Señor porque la mentira se reveló la mentira y ahora conocemos que la carne es mentirosa y es engañadora y que ahora tenemos que someter la carne, ¿no?, a la voluntad de Dios. Amén, hermano. Amén. Y gracias a Dios ustedes lo tienen ahí, porque si no, no estarían acá. Si nosotros viviríamos conforme a la carne, no estaríamos acá en el culto. Por eso, ¿por qué faltan los hermanos a la reunión? Y porque muchas veces están en la carne. No aprovecharon para el Espíritu. No siempre. Hay ocasiones que los hermanos van a trabajar, vuelven tarde. Bueno, cada uno se examina a sí mismo. Amén, hermano. Aleluya. Le invito a ponerse de pie, hermanos amados. Gloria al nombre del Señor. Vamos a levantar la ofrenda y vamos a dar por terminar. Bellas palabras de vida son las de Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Aleluya, gloria a Dios. Como le dije, hoy está la hermana Zulma con nosotros, hermano. Amén. Vamos a orar por ella. Amén. Para que el Señor